una de las recetas tradicionales de los venezolanos para las fiestas navideñas. Queremos mostrarle cómo lo hacemos en casa, cuál es la receta que nosotros tenemos. Nos encanta cómo queda, con muy buen sabor, con mucho jamón tradicional. Así que esperemos que les guste la receta. Y si les gusta la receta, quieren darle like al video, quieren compartirla con sus familiares y amigos, nos parece bárbaro. Y si todavía no se suscribieron y lo quieren hacer, les lleva solamente un par de segundos y a nosotros nos ayuda muchísimo. Así que desde ya, muchísimas gracias. Para los que no me conocen, yo soy Rubén y esto es Trigo y Artesano. Vamos a la receta. Voy a empezar a hacer esta receta de pan de jamón con 3 tazas y 1/4 de harina que está tamizada. Siempre todas las recetas que vayamos a hacer con harina es preferible tamizar la harina para evitar cualquier tipo de problema que pudiera haber. A estas 3 tazas les voy a agregar manteca que puede estar pomada o derretida, un huevo, media cucharada de sal, la ponemos alrededor para no mezclarla, 5 gramos de levadura en polvo, una cucharada de azúcar granulada, una cucharada de miel, y una cucharadita de esencia de vainilla. A todos estos ingredientes le vamos a agregar también 160 mililitros de agua. Y ahora vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes para formar una masa. Está bueno aclararles que en todas las recetas que son tradicionales de un país, de una zona, siempre en cada casa hay algún tipo de modificación que se le hizo a esa receta, ya sea porque no tenían un ingrediente o porque pensaron que sustituyendo un ingrediente por otro iba a quedar mejor. Esta manera de hacer el pan de jamón, especialmente la masa y algunos otros secretitos que tenemos en casa, es mejor, que queda más rico, que agarra más sabor el pan. Así que bueno, lo seguimos haciendo así, nos da resultado todos los años. Esta es una masa que no hace falta amasar demasiado, porque después va a quedar finita. Sirve para envolver los otros ingredientes, no es la figura principal, por decirlo de una manera, del pan. Así que una vez que unimos bien todos los ingredientes, lo volvemos a poner en el bol y lo vamos a dejar reposar, que haga su primer leudado. Mi masa ya leudó, así que vamos a empezar a trabajar con ella. Lo primero que voy a hacer es poner un poquito de aceite en la zona de trabajo para que no se me pegue la masa. Y ahora voy a estirar la masa utilizando un palote. La intención es que nos quede una masa de aproximadamente medio centímetro de espesor y que tenga unos 45-50 centímetros de largo por aproximadamente 30-35 centímetros de ancho. Yo ahora lo que voy a hacer es ponerle mostaza a 3/4 partes de la masa. Esto es una de las cosas que no todo el mundo hace,
nosotros nos dimos cuenta de que queda muy bien, que le da un sabor especial. Así que bueno, se lo hacemos, es una variante más, nos gusta mucho cómo queda. Y empezamos a poner jamón primero. Es importante que usemos un jamón que nos guste, un jamón de buena calidad, y ponerle una buena cantidad también, porque esto es lo que va a influenciar después en el éxito del pan de jamón que estamos haciendo o no. Así que voy acomodando las fetas de jamón de manera tal de que no quede solo una por vez, sino que se vayan encimando unas con otras. Todas las cantidades, ya sea para la receta del pan como para los ingredientes que van adentro, los van a encontrar al final del video y también en la descripción, con toda la explicación del paso a paso que vamos a hacer. Una vez que puse todo el jamón sobre la masa, lo que le sigue es ponerle panceta ahumada, panceta puede ser arrollada también, la que tengan en su país. Aquí le llamamos bacon. También ponerle una cantidad generosa. Lo de ponerle un buen bacon y una buena cantidad tiene que ver también con que este bacon, cuando el pan se cocine, la grasita se va a derretir y va a saborizar mucho la masa. Una vez que pusimos el bacon, seguimos con las aceitunas. La primera hilera de aceitunas las voy a acomodar a donde empieza el pan, como para que una vez que lo armemos nos quede en el centro del pan. Y después de eso podemos desparramar algunas aceitunas más por el resto del pan. Y por último nos queda, yo tengo acá unas pasas de uva que puse a rehogar en un poquito de ron. Por un lado, el ron le da un sabor especial al pan, es un poquito nada más, y por el otro lado las pasas de uva se hidrataron, no están tan secas, tan duritas como vienen en las cajas, en los potes. Como pueden ver, hay que tratar de ser generosos. Este es un pan que vamos a hacer para nosotros, para la familia, entonces no tenemos que estar evitando poner las cantidades y la calidad que nosotros queremos. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a empezar a envolver el pan, tratando de agarrar todas las aceitunas que nos queden en el medio. Y así vamos a ir enrollando sin apretar demasiado. Siempre nos va a pasar que se nos va a salir alguna aceituna. Y una vez que llegamos a envolver toda esa parte, voy a cortar el resto de la masa que nos queda, tiritas de un poco más de 1 centímetro de grosor, para hacerle la decoración a este pan. Y una vez que hicimos eso, lo que vamos a hacer es empezar a cerrarlo. La primera sí, la segunda no, la tercera cruzamos
Entonces esta segunda llevamos para allá y así vamos. Siempre dejamos una intercalando. Y ahora buscamos una fuente donde lo vamos a llevar al horno y lo vamos a pasar. Ahí como está, lo vamos a tapar con un repasador, con papel film, y lo vamos a dejar por lo menos media hora, 40 minutos que leude antes de llevar al horno. El horno ya está precalentado a 350 grados Fahrenheit, 175 Celsius. Y el pan ya está listo para ir al horno. Lo que voy a hacer ahora es pintarlo con un huevo para que agarre mejor color. Y después que lo saque del horno lo vamos a volver a pintar. Eso se lo voy a mostrar más adelante. Va a estar en el horno por unos aproximadamente 40 minutos. Dependiendo de cómo va el horno que tenemos cada uno. Cuando esté listo que lo saque, les voy a contar cuánto estuvo exactamente. Acabo de sacarlo del horno, estuvo exactamente 40 minutos y ahora lo que voy a hacer es barnizarlo con una cucharada generosa de papelón o azúcar negra o mascabo y una cucharada de agua. La puse a calentar en el microondas, hice una especie de almíbar y con esto, así en caliente, apenas sacado del horno y el líquido frío, lo estoy barnizando. Bien, mi gente, este es el resultado final. El pan estuvo 40 minutos exactamente en el horno a 350 grados Fahrenheit. Cuando lo saqué en caliente, como ustedes vieron, lo pinté con papelón, un almíbar hecho con papelón y agua. Y acá está el resultado final. Una excelente entrada tradicional venezolana para comer en las fiestas. Así lo hacemos en casa. Y espero que les haya gustado la receta, que les haya gustado el video. Si lo quieren compartir con sus familiares y amigos, si le quieren dar like. Y si les gusta el canal y todavía no se suscribieron, los esperamos. Bienvenidos a suscribirse. Así que será hasta la próxima receta y que estén todos muy bien.